Estamos en contacto con Martín Ayerbe. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ruso? Te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ruso? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo andas, Ruso? Bien. A ver, bueno, ya tenemos el DNU, tenemos la ley, tenemos la entrega, tenemos el 9 de julio de 2024 como el primer día de la traición, de la coima, o como quieras llamarle. Sí, espantoso, Mm. verdaderamente espantoso el paisaje. Bueno, lo que hay que hacer es prepararse para el después, ¿no? Porque todo este mal que se va a hacer, la oposición, que viene siendo oficialismo hace 20 años, se lo va a permitir. Le dieron quórum, Ujú. le permiten sancionar las leyes, firman los acuerdos y comparten los negocios de importación de armamento de Israel a través de Montoto, Mm. comparten los negocios con la empresa de aguas de Israel Mekorot, ¿Quién hizo el comparten negocio del agua? ¿Cómo? ¿Quién hizo el negocio del agua? Y los acuerdos que firmó el ministro del Interior kirchnerista Guado de Pedro Ajá. son firmados por los gobernadores que se encuentran en las provincias donde se hallan las vertientes, Ah, provincias cordilleranas y principalmente las provincias cordilleranas, y esos acuerdos continúan y se ratifican a través de esos gobernadores y de la actual conducción de gobierno de Milei. Así que en eso está muy a la vista de que no hay ningún tipo de diferencia política entre unos y otros. y el acuerdo por el agua, ¿de qué trata? Es decir, yo te vendo el agua, yo te regalo el agua, ¿cómo es? Los acuerdos de Mekorot se realizan a partir del desguace y desmantelamiento de las empresas del Estado Argentina, como Agua y Energía, como el Instituto Nacional del Agua y los institutos provinciales, y la privatización de las empresas, como por ejemplo las empresas de las represas, Mm. como puede ser Hidronor, que han hecho las obras hidroeléctricas del país, y también a los organismos de control que han sido desmantelados, y a partir de la ausencia de las empresas del Estado que realizaron siempre la planificación y los proyectos estratégicos, como supo ser el proyecto de la década del 70 Paraná Medio para todo el manejo de la cuenca del Paraná, que terminó desmantelando el gobierno de Menem. Todo eso que hicieron en la década del 90 es lo que preparó para que a partir del 2000 pudieran renegociar los contratos con las empresas que han privatizado y en este momento crear el negocio de la privatización del agua bajo la propia hipótesis de trabajo que plantea Mekorot, que es que el pueblo argentino está acostumbrado a la abundancia y hay que acostumbrar al pueblo argentino a la escasez. Claro. Te lo están diciendo en tu propia cara, argentino. El Estado de Israel te está diciendo en tu propia cara, argentino, que ellos, el Estado de Israel, va a determinar qué hacer con el agua de los argentinos. Te lo ¿Qué están otro diciendo en la cara. sí. Esto es muy, muy evidente. ¿Qué negocios más hay? Bueno, los negocios de la minería, ¿no? A partir justamente de la modificación del Código Minero Argentino y la reforma de la Constitución del 94 que provincializa el recurso minero y hace que los gobernadores tengan la potestad de negociar con multinacionales enormemente poderosas del petróleo y de los minerales los recursos de los argentinos. Esto está tan mal y es tan injusto como pretender de que el acuífero guaraní lo negocien las provincias litoraleñas como Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Bueno, Formosa, te doy un Chaco, dato, Santa Fe. te doy un dato. A ver, en la ley el pacto que se firma le pide a los gobernadores que le den una mano con el tema de las riquezas provinciales, uno. Dos, hay 150 hectáreas que el gobernador de Entre Ríos va a vender o está en condiciones de vender o los quiere vender, que es un acuífero, un humedal. Y sí, estas son las ideas de los políticos profesionales, tanto del oficialismo como de la oposición, porque todos acuerdan con el consenso de Washington, Sí. la ley de reforma del Estado 23696, los cuales todos los que están aquí presentes, y aunque se hagan los distraídos como que ellos no han tenido nada que ver,
son los que votaron la ley 23696 en el 89 en el gobierno de Menem y Cavallo, son los que fueron parte del desmantelamiento de las empresas del Estado, de la ley de protección de inversiones inglesas 24.184 y del decreto 1398 de privatización de las 27 empresas del área de defensa. Entonces, la actual situación de desmantelamiento de las capacidades de defensa nacionales, de no tener nuestro propio sistema de armas y no tener nuestras propias fábricas para sostener ese sistema de armas, es lo que ha debilitado a la Argentina y la ha vuelto a esta condición. Por eso, en la unión de pueblo y ejército está la posibilidad de argentinos de ser invencibles. Ahora, para esto hay que correr a la partidocracia demoliberal de la conducción de gobierno. Y hay que ir a una conducción colegiada, podríamos decir, una co-conducción de gobierno, que en la idea del modelo argentino para el proyecto nacional, por encima de la Corte Suprema de Justicia y por encima del Congreso de la Nación, haya un Consejo Superior que esté integrado por la Confederación General del Trabajo, por la Confederación General Económica, por la Confederación General de Técnicos Argentinos, por la Confederación de Artistas Argentinos, por el Cuerpo de Filósofos Nacionales y por las Fuerzas Armadas, que se integran con el Presidente de la Nación, el Estado Mayor Conjunto, y esa conducción de gobierno es lo que nosotros necesitamos para cuando termine el gobierno de Milei. No importa cómo termine. Cuando termine el gobierno de Milei, nosotros tenemos que ir a un esquema de conducción política de este tipo para un proceso de salvación nacional, ¿no? Entonces hay que ya ir planificando que recuperar aquello que se ha desmantelado, que se ha vendido, se ha privatizado, tanto recuperarlo como volverlo a crear. Porque vos, una cosa, cuando privatizaron aerolíneas, te cuento esto para que se vea, digamos, los debates verdaderos, cuando hay compromiso, se le da importancia a las cosas de la nación, a las cosas del país, las cosas como hay que plantearlas, ¿no? Cuando se estaba por recuperar aerolíneas, hubo un debate entre los nacionales, donde se planteaba que no convenía recuperar aerolíneas, porque era una empresa que había sido vaciada, que le habían vendido todos los aviones propios que Aerolíneas tenía, que tenía un muy buen promedio de edad, era una flota joven en el mundo, cuando era la línea del Estado, pero que Iberia y Marsans le habían vendido todos los aviones, le habían vendido los simuladores de vuelo, habían desguazado la empresa y la habían particionado para dividir lo que es el izaje, la maniobra, las cargas, habrían privatizado el sistema de aeropuertos, entregándoselo a Inglaterra a través de la figura de Urnequian. Se habían vendido las propiedades de Aerolíneas Argentinas en el mundo, los hangares que Aerolíneas tenía en otros aeropuertos, se vendieron los edificios, las sedes comerciales. Aerolíneas oficiaba como un cuerpo diplomático, no solamente como una línea aérea, era un poder del Estado argentino, de la nación argentina en el mundo, y además era signo de prestigio y admiración. Pero cuando la empresa se desmanteló y se vació completamente, la discusión que se dio en su momento era de que no era tan conveniente recuperar Aerolíneas. ¿Por qué? Porque te vaciaron la empresa, te la desmantelaron, te la robaron, y ahora te la entregan con un pasivo, con una deuda, con una flota alquilada, que hay que pagar el alquiler. Entonces, ¿cuál era el sentido de ese? Bueno, evidentemente no tenía ningún sentido recuperar la empresa en esos términos, teniendo que hacer una erogación del pueblo argentino a través de la decisión de un gobierno que quería pagar ese pasivo. Exactamente lo mismo intentaron hacer con la flota de Marúa. Marúa es una empresa mexicana quebrada que en algún momento supo ser nacional, pero no lo era, y tenía un pasivo, tenía una deuda, era una empresa quebrada, que bajo la puesta en escena de que íbamos a recuperar la mercante argentina, se incorporaba a una flota que navegaba con buques charteados a casco desnudo con bandera de conveniencia. Sí. Una flota pirata, estamos hablando. Una flota pirata. Y también se le levantó el quebranto a Marúa y después desaparecieron. Entonces, en ese momento, cuando pasaba eso mismo con Aerolíneas Argentinas, nosotros decíamos, bueno, sería más provechoso para la Argentina fortalecer líneas aéreas del Estado, LADE. Fortalecer LADE, porque
en vez de poner el dinero para levantar un quebranto y volver a empezar de cero, era conveniente fortalecer la ADE y absorber a través de la ADE a todos los pilotos, las azafatas, los técnicos, los mecánicos, la gente de comercial. Bueno, porque esto es lo que hay que pensar para hacer cuando termine este gobierno de entrega. Entonces, tiene que haber una vuelta al argentino. El tema de aerolíneas, Martín, el tema de aerolíneas es que el tema era que cuando vos firmaste algo, el juez que te iba a juzgar, para bien o para mal, está en Nueva York. ¿Viste vos? Y nunca va a ser a favor. De hecho, no lo fue. ¿Viste vos? Y lo mismo con YPF, ¿viste claro. vos? Entonces, ¿lo hacen a propósito o son pelotudos? Las dos cosas. Y no sé, ¿viste? Porque si son inútiles para todo servicio, que den un paso al costado y que dejen de obturar la posibilidad de que otros argentinos, que sí tienen capacidad y tienen coraje para hacerlo, lo hagan. Porque la diferencia entre los malos y los boludos ya no tiene sentido de dividirlo, de ver cuál es malo y cuál es boludo, porque en definitiva, ¿será que de idiotas se nutre la maldad y hoy se impone sobre el bien? Enseñaba Ricardo Iorio en su obra, ¿no? En su poesía. ¿Será que de idiotas se nutre la maldad y hoy se impone sobre el bien? Claro. Entonces, la realidad es que... Pero él decía que he visto a malos convertirse en buenos, pero nunca un bruto ni inteligente. Claro, Perón lo explicaba así, sí. y parecía medio fuerte lo que decía Perón, pero la verdad que se quedó corto, sí. Porque vos cuando observás, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está en su segundo mandato, venció la concesión del ramal Rosario-Puerto Belgrano, del ferrocarril. Sí. Que es Ferroexpreso Pampeano, que es una sociedad dependiente de Comercial del Plata, y Comercial del Plata es una sociedad dependiente del Grupo Techín, Pablo Roca, que también se hicieron ricos quedándose con la privatización de Somisa, sí. De la fábrica militar de acero, que es una fábrica fundada por el ejército argentino. Porque hay otros que en el peronismo también andan diciendo que el único que puede producir acero es Pablo Roca. Claro. Entonces, es el discurso del menemismo hablando de la incapacidad de los argentinos de trabajar. Primero, que los obreros son argentinos. Y segundo, que los Roca no pusieron un solo mango y tampoco son los que levantaron los altos hornos ni montaron la acería, los trenes de laminación. Todo eso lo hizo el ejército argentino. Sí. Igual que la Famosapla. Y en la provincia de Buenos Aires vence la concesión del Rosario-Puerto Belgrano. Es un ferrocarril que lo usa Techín para su propio beneficio y no permite que nadie cargue. Y eso nos permitiría a nosotros descomprimir la zona del Gran Rosario, donde nosotros en 2010 exportábamos cerca de 100 millones de toneladas. Y llegamos al 2023 con 150 millones de toneladas. Y vamos a llegar al 2035 con 200 millones de toneladas de exportación. Entonces es momento de proyectar que esas 50 millones de toneladas que están por venir no van a poder salir por Rosario, porque está colapsada la infraestructura de Rosario y ya está saturada la circunvalación en la cosecha gruesa, y los camioneros tienen que hacer una semana de espera, le dan un número para entrar al puerto, y los tipos tienen que estar una semana durmiendo en el camión, no se pueden higienizar, comen cualquier porquería, viven, imagínate, arriba del camión una semana. Sí. Porque no pueden, entonces, las 50 millones de toneladas que están por venir, porque el campo argentino las va a producir, tienen que tener un vector logístico, una planificación logística que pueda distribuir esas cargas hacia otros puertos. Entonces, el ramal Rosario-Puerto Belgrano, que va paralelo al meridiano quinto, que es el límite entre la provincia de Buenos Aires y La Pampa, paralelo a la ruta 33, es el que tiene que absorber esas cargas para sacarlo por Bahía Blanca y por Quequén, que son puertos de aguas profundas naturales. Y es por eso que ante el vencimiento en 2023 de esos contratos del Rosario Puerto Belgrano y el vencimiento de la concesión del puerto de Quequén, le planteamos a Carly Bianco, el jefe de gabinete de Axel Kicillof, que había que conversar sobre estos temas
porque estaba la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires recuperara el puerto de Quequén para dominar la maniobra y facturar un montón de guita, porque en un puerto te pueden pasar dos cosas cuando vos lo manejás. O ganás mucha guita o ganás muchísima guita. ¿Me entendés? Sí. Tenés dos cosas te pueden pasar. Si te va mal, haces mucha guita. Y si te va bien, haces muchísima guita. Lo que no se puede hacer es perder guita en un puerto. Se gana guita o se gana guita. Si las cargas tienen que salir y la maniobra vos la cobras, el visaje vos lo cobras. Nosotros dijimos en este espacio, hace unos meses, que Sergio Tomás Massa estaba muy interesado en el puerto Quequén, ya no pertenecía al gobierno, y había un fondo buitre amigo de él, pedían precio por el puerto de Quequén. Yo dije, ¿para qué quiere un puerto un político, no? Inocentemente, bueno, decía yo. Entonces vos fíjate, Sergio Massa tiene sus, como es un hombre de la embajada norteamericana. Sí. Si querés comprar un terrenito, Massa tiene como es en la costa, tiene un emprendimiento, un barrio privado, 1 kilómetro. Es un hombre de la embajada, trabaja para la embajada norteamericana. Sí, sí. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires decide entregarle la concesión del puerto de Quequén a los ingleses. Sí. Entonces nosotros tenemos que pensar verdaderamente los argentinos qué conducción política queremos de la nación argentina cuando termine Milei. Entonces nosotros creemos que es el momento de una conducción patriótica, cristiana, nacionalista, argentina, que responda al ethos cultural de nuestro pueblo, que responda a nuestra tradición y a nuestra cultura nacional. Porque ya de cosas extranjeras ya estamos hartos los argentinos, ya estamos satisfechos de haber probado las cosas extranjeras. Es momento de volver a nuestras raíces, a nuestra tradición, a nuestra cultura, a nuestra fe fundante, a nuestro credo de argentinos y conducir bajo el credo trascendente que tienen los argentinos y no bajo un materialismo extranjero que no tiene nada para darnos a los argentinos, sino que tiene todo para entregar a sus mandantes extranjeros. Por eso, estos temas que son de logística elementales, como el manejo del ramal Rosario-Puerto Belgrano y del puerto de Quequén, que integra el ferrocarril con la navegación de ultramar y la navegación fluvial, son temas claves, para lo cual nosotros ya, vos sabés que hemos presentado proyectos de ley que tienen estado parlamentario hace décadas para crear una corporación logística que despliegue el dominio del territorio por parte de los argentinos y que junto con las Fuerzas Armadas Nacionales, con la Armada en los puertos, con la Fuerza Aérea ocupando los aeropuertos, recuperando los aeropuertos y volviendo a que la Policía de Seguridad Aeroportuaria vuelva a integrarse dentro de la Fuerza Aérea, así como la Gendarmería en el Ejército y la Prefectura en la Armada, que es lo que corresponde, y no este desmembramiento que hizo el kirchnerismo, que lo único que hace es debilitar a la nación argentina, y de esta manera tener control del aire, del mar y de la tierra, y con un despliegue de líneas ferroviarias hacia la Patagonia Austral, por la cordillera y por el Atlántico, montar los campamentos mineros, la industria forestal, la industria pesquera, la industria petrolera, bajo conducción de las Fuerzas Armadas, y de esa manera nosotros hacernos de todos los insumos necesarios para las industrias primarias y secundarias que devienen de la extracción de la materia prima. Ahora, vos hablas de nación, pero hoy ya no es más nación, hoy es una factoría, colonia, llamarle como quieras. Hoy obedecemos a Richardson, OTAN, Biden, el que elegí vos. Bueno, es que a esto nos han llevado, tanto el oficialismo como la oposición. Porque a mí algunos compañeros que se me acercan me dicen, bueno, ahora tenemos que estar todos unidos en contra de Milei. Sí. Bueno, pero hay que ver qué se va a hacer después de Milei. Porque los que hoy están unidos con Milei, haciendo negocios con Milei, y siguen la misma geopolítica que Milei, como Guado de Pedro con Mecorot, con el cual está unido a Milei. También compartían a Santiago Caputo. Claro.
y a Mario Montoto, que le vende armamento israelí a todos, socio porque de todos Haddad. le compran. Sí. Le compra a Larreta, le compra a Macri, le compra a Cristina, le compra a Kicillof, le compra a Scioli, le compran todos. Sí. Entonces, en este aspecto, lo que nosotros tenemos que observar es que no tenemos un sistema de armas porque han violado desde hace 20 años el artículo 8 de la Ley de Defensa Nacional, que es la que determina que el Poder Ejecutivo, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto tienen que definir cuál es la hipótesis de conflicto. Lo cual han rechazado que la Argentina defina su hipótesis de conflicto. Claro, y sin hipótesis de conflicto no hay sistema de armas. Y si no hay sistema de armas no hay producción para la defensa. Por eso todo esto que está trabado hay que cortarlo con una línea ejecutiva de conducción de gobierno que vuelva a poner de pie las fábricas militares, que fabricaciones militares vuelvan al campamento minero, porque en la riqueza mineral del país está el poder de reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas. Martínez Yerbe, como siempre, gracias por tu tiempo aquí en Radio Belgrano. Russo, te agradezco mucho. Hasta luego.